Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde. El estruendo desgarró la noche. Madre, esa superstición no tiene lugar aquí. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe estalló en pedazos. Ella lloraba. Yo, el pastor, sentí pura satisfacción. 2 días después, Gabriel se estaba muriendo. Cáncer terminal. Los médicos se dieron por vencidos. ¿Y yo? Yo seguí predicando contra esa idolatría demoníaca, hasta que ella apareció, la misma que destrocé, la misma a la que llamé demonio. Ahí, en la habitación de mi hijo agonizante, envuelta en luz. Mateo, ¿estás listo para la verdad? Gabriel abrió los ojos. Los médicos lo llamaron imposible. Lo que pasó destruyó todo lo que yo predicaba. ¿Existe un milagro después del odio? Yo, Mateo Ríos, pastor de 45 años en la Ciudad de México, hice lo impensable. Disparé con una furia ciega y destructiva contra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, de mi propia madre. Ella rezaba. El estruendo, un desgarro brutal en el silencio de la noche, todavía resuena en mis oídos. No solo laceró la quietud, sino la poca paz que aún residía en mi hogar. En ese instante de pura locura dogmática, aquella imagen era, para mí, el rostro de la idolatría demoníaca. Un dogma que yo, en mi radicalismo fervoroso, había jurado aniquilar. Jamás imaginé que la enfermedad terminal de mi hijo, Gabriel, sería el catalizador. Vendría a probar y desmantelar la crudeza y la ineficacia de mi fe. Aquel disparo, que yo ciegamente consideré un acto de purificación, fue, en realidad, el preludio de una jornada de dolor y, al final, de una redención que yo jamás podría haber previsto. Mi aversión visceral a Nuestra Señora de Guadalupe no nació de la nada. No, fue cultivada, regada y abonada por años de adoctrinamiento implacable. Fui forjado en un hogar protestante fervoroso, donde idolatría no era un término casual. Era un martillo incesante, golpeando en cada sermón dominical, en cada estudio bíblico nocturno. Desde la infancia, absorbí la creencia. Cualquier veneración a imágenes, cualquier inclinación a figuras que no fueran Cristo, era un desvío peligroso. Una abominación directa a los ojos de Dios. Recuerdo con claridad a mi abuela católica. Sus manos arrugadas intentaban mostrarme rosarios de cuentas brillantes y estampitas de papel. Yo los veía con desprecio casi instintivo, como artefactos de un culto pagano. Y los pastores, figuras de autoridad incuestionable, solidificaban esa convicción. Nos enseñaban a combatir lo que llamaban sincretismo pagano, una mezcla peligrosa de fe y superstición. Crecí con una certeza inquebrantable. Proteger la verdad del Evangelio significaba erradicar, sin dudarlo, cualquier vestigio de devoción mariana. Mi compasión se transformó en un odio ciego y fervoroso por todo lo que Nuestra Señora de Guadalupe representaba. Ese odio, entonces, se convirtió en parte de mi identidad, un escudo infranqueable contra lo que yo consideraba la mayor de las mentiras. En el seminario, aquel odio, que antes era un brote, encontró la tierra fértil y el altar para florecer. Allí, bajo la batuta de pastores y teólogos renombrados, se transformó en un árbol frondoso y venenoso. Mi convicción antiguadalupana no solo se solidificó, se afiló como una navaja de afeitar, lista para cortar cualquier lazo con lo que llamábamos el engaño católico. Dr. Elías, mi mentor, un hombre de intelecto agudo y retórica inflamada, enseñaba que Nuestra Señora de Guadalupe era la mayor y más astuta herramienta de distracción del demonio. Un ídolo sutilmente colocado para desviar la adoración exclusiva que pertenecía únicamente a Cristo.
Sus clases eran campos de entrenamiento intensos. Nos armábamos con argumentos irrefutables y versículos bíblicos meticulosamente seleccionados para desenmascarar la superstición católica. Me veía, y era visto, como un guerrero de la fe, destinado a purificar al rebaño de cualquier resquicio de aquella abominación mariana. La idea de que una mujer, por muy santa que fuera, pudiera interceder entre Dios y los hombres, para nosotros, hermanos, era una blasfemia inaceptable, un engaño demoníaco a ser combatido sin tregua, con todo el rigor teológico y fervor espiritual. El orgullo de pertenecer a esa élite iluminada me consumía por completo. En mi papel de pastor, el púlpito trascendió el mero lugar de predicación. Se convirtió en mi escenario de guerra personal. Mis sermones eran martillos, cada palabra forjada en el dogma antiguadalupano que me consumía por dentro. Con la Biblia en mano, alzada como una espada, yo denunciaba a Nuestra Señora de Guadalupe, no solo como un ídolo vacío, sino como la mayor herramienta de distracción del demonio, un velo que oscurecía el verdadero rostro de Cristo. Yo veía la devoción hacia ella como una superstición peligrosa, una trampa espiritual que aprisionaba almas en un laberinto de engaño. Hubo un tiempo en que mi corazón estaba dominado por una furia ciega, una convicción inquebrantable. Me levantaba ante mi congregación y mi voz, cargada de celo, los exhortaba a rechazar cualquier imagen, cualquier rosario, cualquier oración dirigida a la Virgen. Estaba absolutamente seguro de que los liberaba de las garras de un enemigo espiritual. Para mí, aquella idolatría era la puerta abierta de par en par al paganismo. En aquel período, me veía como un cruzado implacable. ¿Mi misión? Combatir la blasfemia mariana. Creía ciegamente estar al servicio de Dios, un instrumento elegido para propagar su verdad contra la mentira. Cada aplauso, cada amén proveniente de la congregación era combustible para mi celo. Aquello solidificaba aún más la muralla de dogmas que había construido alrededor de mi corazón. Pero mi guerra contra la idolatría demoníaca no se quedaba solo en el púlpito. Se infiltraba, silenciosa e implacable, hasta las paredes de mi propia casa. Allí, la batalla se libraba contra la devoción inquebrantable de mi propia madre. Una católica fervorosa, ella todavía guardaba sus imágenes y sus rosarios, reliquias de una fe que yo consideraba no solo obsoleta, sino peligrosa. Cada estampita, cada rosario, era para mí un foco de contaminación espiritual, una amenaza directa a la pureza de mi hogar. Mis prohibiciones eran dichas con una voz que no admitía objeción. «Madre, no quiero ver esa superstición aquí. Esa Virgen de Guadalupe es un demonio que te aleja de Cristo, una trampa del enemigo». Arrancaba las imágenes de las paredes con una brutalidad calculada. Tiraba los rosarios a la basura, sin un ápice de remordimiento, convencido de que estaba, en verdad, salvando su alma de la perdición. ¿Y ella? Ella lloraba en silencio, rezaba en secreto, los labios murmurando oraciones inaudibles. Mientras tanto, yo transformaba nuestro hogar en un campo minado para su fe. Con mis propias manos, rompí crucifijos de madera, pisé rosarios de cuentas coloridas, rasgué estampas de Nuestra Señora de Guadalupe, sintiendo una satisfacción perversa con cada pedazo, con cada fibra rasgada. Recuerdo un episodio en particular. Una furia ciega e incontrolable me dominó. Tomé la pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que mi madre guardaba con un cariño casi sagrado. La arrojé contra la pared. La vi hacerse pedazos en cientos de fragmentos. «Esto es superstición, madre. Es el demonio engañándote, alejándote de la verdadera salvación», grité. Ella, encogida, lloraba en silencio, los ojos fijos en los trozos en el suelo. En aquel momento, yo creía ciegamente estar haciendo la obra de Dios. Era una convicción distorsionada, sí, pero para mí, yo estaba purificando mi ambiente de una plaga espiritual. No veía crueldad en mis actos, ni desrespeto filial. Para mí, era una guerra santa, un imperativo divino que me impulsaba.
Estaba armado con la razón y el dogma inquebrantables que había cultivado y defendido por años. Mi mente, afilada por años de estudio teológico y debates acalorados, me daba todas las justificaciones, lógica y bíblica, para cada ataque, para cada palabra de condena. Estaba profundamente convencido de que la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe era la más astuta y peligrosa de las trampas del demonio. Un desvío sutil, sí, pero mortal, de la adoración exclusiva a Cristo. Mi orgullo espiritual era inmenso, casi palpable. Me veía como un pastor iluminado, uno de los pocos en ver la verdad en su pureza cristalina y en tener el valor inquebrantable de combatirla, aunque eso significara herir a las personas que yo debía amar. Creía, con toda certeza, que mi razón era la propia voz de Dios y mi dogma, su voluntad. Pero la cúspide de mi cruzada, el punto más nefasto y doloroso, fue la adoctrinación sistemática de mi propio hijo, Gabriel. Yo lo veía no solo como mi heredero de sangre, sino como un soldado en entrenamiento para mi guerra santa, un sucesor en la batalla implacable contra la idolatría. Desde muy pequeño, planté en él la semilla del odio y del desprecio, por todo lo que representara a Nuestra Señora de Guadalupe. Hijo, le decía con una voz firme, casi pedagógica, aquellos que se arrodillan ante imágenes están adorando demonios, no a Dios. Nuestra Señora de Guadalupe es una mentira, una invención para desviar a las personas de la verdadera fe. Yo le enseñaba a señalar las estatuas en las tiendas, en la casa de la abuela, y a repetir, con esa voz infantil, ídolos vacíos, muñecos sin poder. Había un orgullo enfermizo y perverso que me dominaba. Era una satisfacción macabra ver a mi propia sangre, Gabriel, rechazar con vehemencia la fe sencilla y sincera de su abuela, quien lo miraba con una tristeza silenciosa. Él cantaba las parodias ofensivas que yo componía, canciones que se mofaban de Nuestra Señora. Yo aplaudía, ciego por mi propia soberbia y por la ilusión de que estaba forjando un campeón de la verdad. Gabriel era para mí la prueba viva de mi victoria sobre la superstición, mi trofeo más valioso, la garantía de que mi legado de pureza doctrinaria seguiría adelante. Mi cruzada, sin embargo, no se quedaba restringida a las 4 paredes de casa o a la mente maleable de mi hijo. Ella se expandía a la arena pública. Como pastor, yo usaba el púlpito con una furia que hoy me quema en vergüenza y arrepentimiento. Mis sermones se convertían en manifiestos incendiarios contra Nuestra Señora de Guadalupe, verdaderos libelos de odio. Organicé campañas de concienciación que, en el fondo, eran ataques frontales y descarados a la fe católica. Distribuía panfletos virulentos con títulos como María, la farsa que esclaviza almas, y Desenmascarando la idolatría mariana. Yo llevaba a Gabriel a esas acciones, transformando su inocencia en escudo y megáfono. Recuerdo un día, hermanos y hermanas, frente a una parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, Gabriel a mi lado, sosteniendo un cartel que yo mismo había hecho. Tomé el megáfono y comencé a predicar, vociferando que los devotos, al entrar y salir, eran ciegos, engañados, idólatras. Las miradas de dolor, ultraje y perplejidad de los católicos, para mi odio, eran un combustible perverso. Las discusiones eran incesantes, inflamadas. Yo las provocaba en programas de radio o debates televisivos, citando versículos bíblicos fuera de su contexto, distorsionándolos para probar que la superstición mariana era un cáncer espiritual que necesitaba ser extirpado. Mi radicalismo explotaba, alimentado por la aprobación ardiente de mi congregación, que veía en mí un líder intrépido, un paladín de la verdad. Yo buscaba y encontraba eco en otros pastores, hombres tan ciegos y dogmáticos como yo mismo, que compartían la misma aversión a la idolatría. Formamos una frente de batalla, una alianza informal forjada en el odio común, la superstición católica. En reuniones clandestinas, en cuartos cerrados y en la penumbra, intercambiábamos estrategias para desenmascarar la fe católica.
Distorsionábamos la Biblia con astucia para probar que Nuestra Señora de Guadalupe era una invención pagana, figura sincrética, sin base en las Escrituras. Organizamos eventos conjuntos, grandes congresos y seminarios de liberación. Pastores se turnaban en el púlpito con retórica inflamada, compitiendo por proferir las condenas más vehementes. Yo era, sin duda, uno de los más fervorosos. Mi voz resonaba con una convicción inquebrantable. Recuerdo un seminario llamado Liberándose de las ataduras de la idolatría, donde cientos fueron adoctrinados a ver a la Virgen de Guadalupe como obstáculo infranqueable para su salvación, una barrera entre ellos y Cristo. Aquel ambiente de fervor y odio recíproco me daba una sensación de propósito y pertenencia, alimentando aún más mis convicciones distorsionadas. Pero, de todas las imágenes que yo veía, rompía y despreciaba, una en particular se convirtió en el epicentro de mi odio más visceral y obsesivo. La pequeña estatuilla de Nuestra Señora de Guadalupe, que mi madre Elena guardaba con devoción casi sagrada en su oratorio. Para ella era un lazo tangible con lo divino, fuente de consuelo y esperanza. Para mí, la personificación de la idolatría, el demonio disfrazado de santidad, una afrenta personal a mi fe pura. La veía todos los días. Cada mirada era un tormento creciente, una afrenta directa a mi fe pura y a mi autoridad como pastor e hijo. El simple hecho de que existiera bajo el mismo techo, de que mi madre rezara ante ella, murmurando sus plegarias, era una provocación insoportable, un desafío a mi verdad. ¿Qué sucede cuando el radicalismo y el fanatismo corroen la mente? La mía, ya consumida por ellos, empezó a trazar los planes más sombríos y meticulosos para su destrucción. Necesitaba aniquilarla, extirpar aquel cáncer espiritual de mi propia casa. Era un imperativo. En aquel delirio de autojustificación, me convencí. Sería un acto de amor, un rescate del alma de mi madre de las garras del engaño para siempre. El pastor en mí clamaba. Era mi deber inaplazable, mi mandato divino, una misión sagrada que jamás podría ignorar. La obsesión se convirtió en un fuego que me devoraba por dentro. Y la noche, ella finalmente se hizo presente, cargada de una tensión que solo yo percibía, una furia santa, pero tan distorsionada que me consumía por completo. Sabía exactamente dónde estaría ella, con una certeza gélida, inquebrantable, mi madre, en el oratorio, arrodillada ante aquella pequeña estatua de Nuestra Señora de Guadalupe, entregando sus oraciones silenciosas. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo ni de duda. Era una convicción retorcida, un celo tan fanático que me cegaba por completo. Me cegaba ante el dolor insoportable que estaba a punto de infligir. Desde mi oficina, tomé el arma. Pesada en mis manos, su metal helado contrastaba brutalmente con el calor febril de mi determinación. Cada paso hacia la habitación de mi madre era un avance calculado, una etapa crucial en mi guerra espiritual, una marcha inexorable hacia lo que yo, en mi mente enferma, creía que era la victoria. La puerta, entreabierta, revelaba la escena. La luz titilante de una vela parpadeaba en la esquina, iluminando aquello que tanto despreciaba. Allí estaba mi madre, labios murmurando oraciones inaudibles, ojos fijos en la imagen, aquel manto azul, aquella expresión serena de la estatua. Para mí, era la propia cara del engaño, la máscara del demonio. ¡Madre! Mi voz salió ronca, cargada de desprecio y de una autoridad forzada. Rasgó el silencio reverente del oratorio. Ella se sobresaltó, girándose hacia mí. Sus ojos, primero asustados, se abrieron de par en par con sorpresa y en un instante, con puro terror. Pero antes de que pudiera decir una palabra, antes de que un solo sonido escapara de sus labios, levanté el arma. Apunté con firmeza. Mis ojos estaban fijos en la imagen, no en ella, no en mi propia madre. En aquel instante, ella era solo un obstáculo, una figura secundaria. La Virgen de Guadalupe, sí,
era el objetivo primordial de mi furia ciega. «Esto se acaba ahora», proclamé. «Esa idolatría no tendrá más lugar en esta casa». Estaba convencido. Cumplía un mandato divino, un acto de purificación sagrada. La adrenalina corría por mis venas, y la satisfacción de un deber cumplido, aunque macabro, comenzaba a instalarse. El estampido del disparo resonó por la casa, un sonido brutal, ensordecedor. Rasgó el silencio de la noche. Cayó, de forma abrupta, la oración de mi madre. El olor acre a pólvora invadió el aire, mezclándose con el suave aroma de la vela que aún ardía. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, golpeada de lleno, se hizo añicos. Cientos de pedazos de yeso y pintura se esparcieron por el suelo, como los fragmentos de mi propia alma. Un alma que yo, en ese momento, todavía no sabía que estaba completamente destrozada. Mi madre soltó un grito ahogado, un sonido de dolor e incredulidad que me traspasó por un milésimo de segundo. Pero yo, en mi ceguera fanática, lo ignoré con un esfuerzo sobrehumano. Cayó de rodillas de nuevo, ya no en oración, sino en shock, los ojos desorbitados, fijos en los destrozos de lo que un día había sido su consuelo más profundo. Yo, el pastor, contemplé la escena, hermanos y hermanas. Una satisfacción enfermiza, un triunfo macabro, me llenaron el pecho, pero era un vacío gélido, lo juro. El humo salía del cañón del arma, y yo sentía, en aquel instante retorcido, haber cumplido mi deber sagrado, haber por fin extirpado el mal. Pero el silencio que le siguió no era el de la paz que ansiaba. Era una devastación profunda en mi alma, un abismo intransitable que abrí entre mi madre y yo. Aquel disparo, mis hermanos, no solo destruyó una imagen, destrozó la confianza, la reverencia, la poca esperanza que aún nos unía. Ella no lloró, no me maldijo con palabras, solo se encogió, los ojos clavados en los pedazos rotos, como si su fe, su esencia misma, se hubiera desgarrado con aquella imagen. Mi triunfo, hermanos, tenía un sabor amargo, metálico. No había gloria alguna, solo el polvo de la pólvora y la ruina de un amor filial. El demonio que yo juraba combatir con furia, saben, no estaba en los pedazos, estaba en mí, hermanos, en mi corazón endurecido, en mi alma corroída por el odio y el dogma. Mi madre nunca más rezó en voz alta en mi presencia. El oratorio permaneció vacío, un monumento silencioso y doloroso a mi brutalidad, recordatorio constante de mi pecado. El silencio de ella, hermanos, aquel silencio, un peso insoportable que me aplastaba, una condena más potente que cualquier sermón que yo, el pastor, hubiera predicado. El silencio gélido de mi madre, la forma en que se encogía, era un presagio oscuro que ignoré. Pero yo, ciego. Mi arrogancia de pastor radical me impedía ver, descifrar los terribles signos de la tragedia que se anunciaba. Mi triunfo sobre la idolatría demoníaca parecía completo, una victoria incontestable para mí. Pero el universo, hermanos y hermanas, tenía otros planes, mucho más crueles y transformadores, para probar mi fe inquebrantable. El demonio que yo tanto combatía en imágenes, en dogmas, en cada sermón y panfleto. Él, ahora, vendría de una forma que ningún argumento teológico, ninguna razón podría refutar. Él se manifestaría en la carne viva, en la carne de mi propio hijo. Gabriel, mi único heredo, el niño al que adoctriné con tanto esmero. Todo empezó sutilmente, hermanos, casi un susurro que no quise escuchar. Gabriel, mi único hijo, mi orgullo, a quien adoctriné para que odiara la superstición mariana con la misma vehemencia que yo. Él empezó a cambiar, un cansancio inusual, una letargia que no iba con su energía infantil. Las fiebres venían y se iban sin motivo aparente. Una palidez preocupante se apoderó de su rostro, antes tan vibrante y lleno de vida. Yo, el pastor que predicaba la razón y la ciencia contra la superstición, inicialmente lo atribuí a un virus cualquiera,
a una fase pasajera. Son cosas de niños, le decía a Ana, mi esposa, intentando convencerme. Pero la fase no pasó. Al contrario, escaló con una velocidad brutal y aterradora. El cansancio se volvió agotamiento profundo. Las fiebres se hicieron constantes y altas. Gabriel empezó a perder peso rápidamente. Su ropita le quedaba grande. Sus ojos, antes tan brillantes y curiosos, ahora mostraban una tristeza profunda, un vacío que me aterraba. Manchas moradas inexplicables comenzaron a aparecer en su piel. Yo, el hombre de fe inquebrantable, el heraldo de la verdad. Empecé a sentir que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La realidad se distorsionaba. La razón que tanto defendía no tenía respuestas. Y el dogma que me guiaba parecía impotente, inútil, ante la creciente fragilidad de mi hijo. El miedo, un sentimiento que rara vez permitía, comenzó a infiltrarse en cada fibra de mi ser. La maratón comenzó. Corrimos a los médicos. Una maratón de desesperación y vana esperanza. Fueron semanas interminables de exámenes, consultas exhaustivas, noches en vela en el hospital, donde el olor a antiséptico y la luz fría se volvieron una constante. Cada nuevo especialista, cada nueva batería de pruebas, era una esperanza que nacía y moría en cuestión de horas, como una frágil llama al viento. Los diagnósticos eran inconclusos, las palabras de los médicos, evasivas. La desesperación comenzaba a instalarse como un huésped indeseado en nuestra casa y en nuestros corazones. Fue entonces que, tras una serie de exámenes más invasivos, que incluyeron una dolorosa biopsia de médula ósea, la palabra que temía, que había intentado alejar con todas mis fuerzas, finalmente fue pronunciada. El médico, un hombre de semblante cansado, pero voz grave y compasiva, nos miró. Sus palabras fueron un balazo, más devastador de lo que yo había disparado contra aquella imagen. «Pastor», dijo, «los resultados son claros. Su hijo, Gabriel, tiene leucemia mieloide aguda. Es un caso agresivo, muy avanzado. Desafortunadamente, es una enfermedad terminal». En aquel instante, el mundo dejó de girar. Aquel demonio, que yo cazaba incesantemente allá afuera, en imágenes y dogmas, se había anidado en mi propia casa, en el cuerpo de mi hijo, y ningún sermón, dogma o razonamiento frío sería capaz de salvarlo. Absolutamente nada. Mi castillo de certezas, erigido sobre arenas movedizas, se desmoronó en polvo, barriendo con él toda mi arrogancia, todo mi orgullo. Las palabras del médico aún resuenan en mi mente. Una campana fúnebre tocando sin cesar, destruyeron no solo la esperanza de cura para Gabriel, sino las propias fundaciones de mi ser, la esencia de quien yo creía ser. Yo, que me veía como el heraldo de la razón pura, el cruzado implacable contra cualquier vestigio de superstición, ahora veía todo desmoronarse, arrastrado por una avalancha de pura desesperación. ¿Dónde estaba la evidencia científica que tanto predicaba? ¿Que blandía contra la fe ajena? Mi razón, antes afilada para desenmascarar el engaño guadalupano, se reveló un arma ciega, inútil, impotente, nada contra la verdad brutal e innegable de la enfermedad. Mi fe, construida sobre dogmas rígidos, lógica fría y refutación implacable de todo lo que yo llamaba superstición, se revelaba vacía, una estructura hueca. Mi teología, arquitectada con tanta meticulosidad para combatir la idolatría de Nuestra Señora, era ahora un montón de arena movediza, imposible de sostenerme. Cada sermón que di, cada argumento encendido contra la Virgen de Guadalupe, cada vez que enseñé a mis fieles y a mi propio hijo a ridiculizar la devoción guadalupana, todo se convirtió en una carga insoportable, un peso abrumador de culpa. Prometí respuestas, salvación, pero la única verdad frente a mí era la impotencia absoluta, la inminencia de la pérdida. Mi fe, que se enorgullecía de ser pura, racional, bíblica, no ofrecía consuelo. Las oraciones, antes llenas de convicción y poder, sonaban vacías, palabras sin eco en un universo indiferente. ¿Dónde estaba el Dios de mi razón?
justo ahora, cuando más lo necesitaba. El demonio que veía en cada imagen de la Virgen de Guadalupe era una abstracción risible e infantil, cerca del verdadero demonio que devoraba a mi hijo célula por célula. La ciencia, mi aliada contra el misticismo y la superstición, falló miserablemente. Mi dogma, mi verdad absoluta, falló. Todo estaba desnudo, desarmado, frente a la cruel realidad. Mi razón, tan idolatrada, sin respuestas. Solo el silencio ensordecedor de la muerte inminente. Se acercaba a cada jadeante aliento de Gabriel. Ese silencio era voz de mi fracaso. El púlpito, antes mi trono de certezas inquebrantables, donde mi voz tronaba contra la idolatría demoníaca, guadalupana con autoridad y convicción. Era un escenario vacío, un monumento sombrío a mi propia ruina. Las palabras de mis sermones, antes tan poderosas y persuasivas, resonaban en mi mente como ecos distantes, sin consuelo ni esperanza. Mi teología, antes escudo y espada, era ahora una carga insoportable, una maraña de contradicciones. ¿Dónde estaba la verdad que tanto proclamaba? Mi hijo languidecía ante mis ojos y nada podía hacer. El vacío del púlpito era el reflejo exacto del vacío en mi corazón. Un abismo que mi fe radical, tan llena de dogmas y tan desprovista de compasión, de amor genuino, no conseguía llenar. Mi razón me condenaba a la desesperación más profunda. Y mi fe, esa que había construido con tanto esmero, solo me aislaba aún más, en el dolor, en la culpa, en la soledad. Era un rey destronado en mi propio reino de mentiras. La frialdad, la esterilidad de mi camino, antes tenidas como virtudes, ahora eran la realidad palpable y dolorosa. Dentro de las paredes de mi propia casa, mi esposa, Ana Morales, antes mi aliada incondicional en esta cruzada, ahora me miraba. Un silencio pesado, cargado de rencor, de desilusión, una tristeza que me perforaba el alma. Intentaba acercarme a ella, intentaba pronunciar palabras de consuelo, pero mis frases sonaban huecas, sin vida, sin convicción. Ella nunca me acusó con palabras, pero sus ojos, sí, llorosos y perdidos en el vacío, se transformaron en un espejo cruel, reflejando cada blasfemia, cada atrocidad de mi pasado. En esa mirada veía una pregunta silenciosa, lacerante, que resonaba en mi alma. ¿Dónde está tu Dios ahora, Pastor Mateo Ríos? ¿Dónde está la verdad que prometías con tanta convicción? Mi madre, Elena, no necesitaba articular una sílaba. Desde el instante en que disparé contra la imagen de su Virgencita de Guadalupe, una pared invisible, pero infranqueable, se levantó entre nosotros. Un muro de silencio y dolor que nos separaba. Y ahora, con Gabriel marchitándose en el lecho del Hospital General La Raza, ese abismo se hacía aún más profundo, más infranqueable. Ella venía, traía comida que yo apenas podía tocar, pero era su mirada la que me consumía. Una tristeza tan antigua, tan abismal, que me hacía sentir la encarnación del propio demonio, el mal que yo, hipócritamente, juraba combatir. En esos ojos veía la cicatriz viva de mi acto sacrílego, el eco de aquel disparo que no solo destrozó una imagen, sino que dilaceró un pedazo de su alma. Ella rezaba por Gabriel, quizás incluso por mí, pero nunca conmigo, jamás a mi lado. Yo, el pastor, el líder, el guía, ahora estaba naufragado en mi propia casa, ahogado en mi propio sufrimiento, un náufrago en un mar de soledad. Mi mente, entrenada para la fortaleza, me gritaba que ignorara el dolor, pero mi corazón, ¡ay!, gritaba una verdad desnuda y cruda. Estaba solo, completamente desamparado, sin un solo puerto seguro. El silencio de mi familia, más ensordecedor que cualquier sermón que hubiera pronunciado. El aislamiento entonces era mi nueva prisión, una celda fría, levantada ladrillo a ladrillo, con mis propios dogmas, con mi propio odio. Las noches se convirtieron en un tormento sin fin. Cada minuto se extendía como una eternidad de angustia.
Me tiraba a la cama, pero el sueño, ese lujo, era negado implacablemente por la culpa abrumadora y la desesperación paralizante. Cada respiración jadeante de Gabriel en la habitación de al lado, cada gemido sutil, era una puñalada certera en mi pecho, un recordatorio cruel de mi absoluta impotencia. El demonio que yo, con tanto ardor, proclamaba que habitaba las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe, ahora vivía en mí. Un peso aplastante, asfixiante, que me robaba el aire. Mi mente, antes tan afilada para desconstruir supersticiones y desenmascarar engaños, ahora giraba en un ciclo infernal de ¿y sí? ¿Por qué hice eso? Preguntas sin respuestas que me torturaban sin tregua. La arrogancia que me impulsó a disparar contra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de mi madre. Aquella misma que me hizo burlarme de la fe simple de tantos. Ella se disolvió como humo al viento. Dejó atrás solo un vacío punzante, una sensación de fracaso total, de ruina completa. Ya no era el pastor elocuente, el líder carismático. No, era solo un padre desesperado, viendo a mi hijo único marchitarse lentamente, sin una pizca de esperanza genuina para ofrecerle a él, ni para mí. Mi razón fría me confrontaba con la brutal realidad de la leucemia, pronósticos sombríos, gráficos en declive. ¿Y mi fe? Aquella que yo edifiqué sobre dogmas rígidos y preceptos inflexibles. Era un castillo de naipes. El viento implacable del dolor lo deshizo en un instante. La noche oscura del alma había llegado para quedarse, y yo estaba solo en ella, sin luz, sin consuelo, solo el eco ensordecedor de mis propias blasfemias y la sombra pesada de mis actos pasados. Fue en una de esas madrugadas interminables, cuando la oscuridad parecía más densa y la desesperación más real que la propia vida, que una figura serena apareció en el cuarto de Gabriel. No era mi esposa, ni mi madre, que ya habían sucumbido al cansancio. Era la enfermera del turno de la noche, una mujer de semblante tranquilo, cabellos oscuros recogidos en un chongo, y ojos. Ah, esos ojos parecían cargar una sabiduría ancestral, una compasión sin límites. ¿Su nombre? Ironía del destino. María. Ella no profirió una palabra. Sus movimientos, suaves y silenciosos, eran casi reverentes. Se aproximó a la cama de Gabriel, verificó sus signos vitales con una delicadeza profesional que contrastaba con la brutalidad de la situación, y entonces, antes de alejarse, posó la mano sobre mi hombro. No era un toque de lástima, ni de juicio, ni de consuelo vacío. Era algo más, un toque de pura, inesperada compasión. Un calor humano, un calor que yo no sentía desde hacía tanto tiempo. Fue allí, en aquel estéril ambiente hospitalario, que una conexión rompió todas las barreras. En ese instante, algo minúsculo, casi invisible, se movió dentro de mí. No era solo un escalofrío, era una grieta, un abismo que se abría en la muralla de hielo que yo había construido alrededor de mi corazón. Yo, el hombre de la razón, sentí una emoción extraña, casi olvidada, una chispa de algo que había renegado con todas mis fuerzas. El silencio de aquella María, su presencia tranquila y su toque gentil, valían más que cualquier sermón que yo jamás hubiera predicado. Eran más poderosos que todos mis argumentos teológicos reunidos. En su mano, discreto, un pequeño rosario de cuentas azules colgaba. Se fue la enfermera María, pero su tacto, esa compasión silenciosa y sin pretensiones, permaneció en mi hombro, como una brasa encendida, un calor que, lentamente, derretía el hielo más profundo de mi ser. Yo era el pastor Mateo, el heraldo de la razón, del dogma inquebrantable. Pero allí, postrado, me veía derribado por la impotencia, por la bancarrota de todo lo que creía. Mi hijo, Gabriel, se consumía a pocos metros. Cada respiración débil de él era un recordatorio cruel y constante de mi propia ruina, como padre, como hombre de fe.
La ciencia ya me había abandonado. Sus veredictos eran sombríos e irrevocables. Y mi fe, esa fe radical, construida sobre el odio, sobre una idolatría demoníaca, no me ofrecía ni una pizca de consuelo, ni una gota de esperanza. ¿Dónde estaba mi Dios ahora? ¿Dónde la verdad que tanto predicaba, cuando la muerte acechaba a mi único hijo, lista para llevárselo? En aquel precipicio de desesperación, la imagen de mi madre invadió mi mente con una claridad dolorosa. Sus ojos empañados ante la estatua destrozada de Nuestra Señora de Guadalupe, su grito mudo, el silencio aturdidor tras el disparo que yo había hecho. Aquello era más ensordecedor que cualquier sermón, más acusatorio que cualquier condena. Yo había llamado a la Virgen de Guadalupe demonio, superstición. Le enseñé a mi hijo a ridiculizarla, a despreciarla. Y ahora, sin respuestas, sin esperanza, la razón me abandonaba, me dejaba a la deriva. ¿Qué quedaba? Un susurro, casi inaudible, resonó en mi mente, viniendo de un lugar que había jurado erradicar, un nombre que había desterrado de mis labios. María. Era una idea absurda, una traición a todo lo que creía, una creencia que había combatido con furia ciega e implacable. Pero la desesperación es un maestro cruel, un señor implacable que empuja a los hombres más allá de sus dogmas más rígidos, más allá de sus propios límites. Mi arrogancia se deshizo como polvo al viento. Mi orgullo se hizo añicos en 1000 pedazos. Lágrimas calientes, las primeras en años, corrieron libremente por mi rostro, lavando la suciedad del odio que cargaba. Yo, el pastor que disparó a la imagen, el hombre que predicaba el odio, estaba allí, de rodillas, no en oración formal, sino en total rendición a mi propia miseria, a mi bancarrota humana. Y entonces, en medio del caos de mi alma, una frase prohibida, una súplica que jamás imaginé pronunciar, escapó de mis labios, casi inaudible, cargada de vergüenza, de remordimiento y de una esperanza minúscula, frágil como la llama de una vela. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Fue un gemido, un lamento, la primera grieta en el muro inflexible de mi radicalismo, la primera vez que mi corazón se abría a la posibilidad de un milagro, no uno que viniera de mi razón o dogma, sino de esa superstición que tanto había despreciado y combatido. Aquella súplica era el primer paso de una conversión que apenas empezaba a comprender. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Aquellas palabras, susurradas, con la voz ahogada por la vergüenza y la desesperación más profunda, desgarraron el silencio pesado y opresor de la habitación de Gabriel. La humillación era total, completa, pero la necesidad de la salvación de mi hijo, esa era mayor, más fuerte que cualquier dogma, que cualquier orgullo. En el instante exacto en que la súplica escapó de mis labios, una luz suave, de un azul casi etéreo, comenzó a emanar desde el rincón de la habitación, exactamente donde la enfermera María Solís había dejado el pequeño rosario. Lo que surgió no era una luz que cegara los ojos, lejos de eso. Era un brillo suave, casi cálido, que parecía absorber toda la oscuridad y la angustia de aquella habitación, llenándola con una paz que yo jamás podría explicar. Mis ojos, antes fijos en el suelo por pura desesperación, fueron atraídos de forma irresistible hacia el centro exacto de aquel fulgor. Mi mente, la lógica fría que yo tanto cultivaba y que me definía por completo, gritaba: esto es una alucinación, un delirio forjado por la desesperación. Pero mi corazón, mi corazón sintió un escalofrío de verdad que la razón simplemente no podía refutar. Y fue entonces cuando ella se materializó. No hubo una explosión de luz, ni un surgimiento abrupto. Lo que ocurrió fue una delicada y gradual condensación de aquella luminosidad azul. Lentamente, la luz se densificó, tomando forma, y allí estaba ella. Una mujer joven, de piel morena, con rasgos tan delicados y serenos que parecían esculpidos por la propia paz.
Su manto era de un azul tan profundo que parecía absorber la luz a su alrededor. La figura era casi transparente, etérea como un sueño, pero innegablemente real. Flotaba a centímetros del suelo, sin tocarlo. El impacto me paralizó, robándome el aliento. La reconocí. Era la imagen que yo había vilipendiado, Nuestra Señora de Guadalupe, aquella a la que yo osé llamar demonio, mentira, ídolo vacío. Mi cuerpo se heló por completo, no de frío, sino de un terror reverencial que jamás había tocado mi alma. Un miedo sagrado, puro, ante lo sobrenatural. Su rostro. Ay, la serenidad que vi allí, nunca antes vista en mi vida. Una paz que superaba cualquier dolor, cualquier sufrimiento humano. No había un ápice de condena en su mirada, ni la furia vengativa que yo tanto esperaba de alguien a quien había ofendido tan brutalmente. Sus ojos, de un castaño tan profundo que parecían pozos de sabiduría, se fijaron en los míos. En aquel instante, sentí como si toda mi existencia, cada sermón de odio, cada palabra de desprecio, cada acto de crueldad, fuera desnudada ante su compasión sin fin, de su ternura más pura y maternal. Era la mirada de la madre, aquella a quien yo había ultrajado, y no traía juicio, solo una tristeza profunda por mi ceguera y una ternura tan avasalladora que me envolvió por completo. Una paz inquebrantable, inexplicable, invadió la habitación. Por un breve momento, todo se silenció. Los aparatos, la respiración de Gabriel, el murmullo del hospital, todo cesó, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba allí, el pastor que había disparado, ahora de rodillas ante la aparición de aquella que juré combatir, que prometí destruir. La voz que escuché no era para los oídos, resonó directo en mi alma, pura como el agua, penetrando cada fibra de mi ser. Mateo, ¿por qué me persigues? Yo soy la madre de aquel que te ama. Aquella frase, tan simple y tan directa, rompió cada defensa, deshizo cada dogma, derrumbó cada pilar de mi fe radical y orgullosa. Mi idolatría, me di cuenta, era mi propia arrogancia. Mi verdadero demonio era el odio ciego que había alimentado en mi corazón. No podía desviar la mirada. Esos ojos me atrapaban y su mirada maternal desgarraba mi alma, deshaciendo años de escepticismo y racionalizaciones vacías que usaba como escudo. La luz azulada parecía envolverme en un abrazo invisible, pero real. Por un instante, sentí el calor de un amor incondicional, un amor que yo había negado, combatido y blasfemado por toda mi vida. Mi mente racional, desesperada, buscó evidencias, una explicación lógica, pero no había. Era real, era sobrenatural, era Nuestra Señora de Guadalupe y estaba allí, por mi hijo, por mí, por mi redención. Y mientras su mirada serena reposaba sobre mí, sentí una fuerza extraña, una energía vital que me impulsaba, una fuerza que me impulsaba a levantarme, a acercarme a Gabriel. Era como si aquella presencia, por sí sola, me mostrara el camino hacia la esperanza, hacia la vida. Impulsado por esa energía inexplicable, no mía, mis pies se movieron, vacilantes, sí, pero firmes, en dirección al lecho de Gabriel. La luz azulada de la aparición aún llenaba la habitación, y el olor a hospital, antes sofocante, fue reemplazado por un perfume suave y dulce, como de flores recién cortadas. Al acercarme al lecho de mi hijo, lo que vi me derrumbó. No era el desespero de antes, ni la humillación. Era un choque visceral, una incredulidad abrumadora, la más pura e innegable sorpresa. Gabriel, que antes luchaba por la vida, cada aliento un tormento, ahora reposaba. Su respiración, tranquila y profunda, anunciaba un sueño reparador. La palidez cadavérica, máscara de muerte, simplemente desapareció. En su lugar, un tono rosado, vibrante y saludable. La fiebre cruel, que quemaba su piel con intensidad, se había disipado por completo. Sus ojos, antes vidriosos y sin vida, cerrados en un sueño tranquilo.
ni la menor señal de dolor. Las alarmas furiosas de los monitores, que antes gritaban cada irregularidad, ahora mostraban signos vitales perfectamente normales, estables. El silbido incesante del oxígeno se silenció. Ya no lo necesitaba. Ahí, frente a mí, el milagro se materializaba. Palpable, un grito silencioso, una verdad que reventaba cualquier lógica, desafiaba toda ciencia. La enfermera María Solís, que se había ausentado un breve instante, regresó. Se detuvo abruptamente en la puerta, los ojos desorbitados. La calma profesional se esfumó, dando lugar a un asombro absoluto. Pastor Mateo, ¿qué pasó aquí? Su voz era un susurro, casi inaudible, cargado de pasmo. Se acercó vacilante, las manos temblorosas revisando los monitores. Tocó la frente de Gabriel, fresca, normal. Lágrimas brotaron, escurriendo libremente por su rostro. Es imposible, balbuceó. Estaba desahuciado. No existe explicación científica para esto. Los marcadores estaban pésimos. El doctor Fernando Ortiz, llamado deprisa, llegó corriendo, el rostro aún marcado por el sueño. Al ver a Gabriel, su reacción reflejó la de María, puro asombro y admiración. Esto es un milagro, cuestionó, casi para sí mismo. No hay otra palabra. Todos los marcadores están normales. Es como si la enfermedad terminal nunca hubiera existido. Los análisis de sangre, perfectos. En ese instante, todo lo que yo defendía, lo que yo predicaba, se derrumbó. La razón que ostentaba como un trofeo, el escepticismo que era mi escudo, la evidencia científica que había convertido en mi Dios. Todo se desmoronó en polvo, en cenizas. Mi fe radical, construida sobre el odio y una idolatría demoníaca, se reveló como la más cruel de las mentiras, una farsa que casi me costó todo. Yo, el hombre que le disparó a la imagen de la Virgen, que blasfemé su nombre con palabras venenosas, que enseñé a mi propio hijo a ridiculizarla y despreciarla. Y ahora, ella, aquella a la que brutalmente falté al respeto, a la que intenté borrar de la fe de mi familia, había salvado la vida de mi único hijo. El lazo roto entre nosotros, padre e hijo, que la enfermedad terminal amenazaba con romper para siempre, fue restaurado por aquella a quien osé llamar demonio. Gabriel era más que un milagro, era la prueba viva, irrefutable, de la intervención divina, de la gracia que yo, con tanta vehemencia, negué. Mi corazón, antes una roca endurecida por el dogma y por el orgullo ciego, ahora se desbordaba. Una gratitud abrumadora, una vergüenza profunda que me quemaba el alma. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan lleno de odio? Aquello que yo combatía con fervor, llamando superstición, era, en verdad, la manifestación más pura y poderosa del amor de Dios, entregado a través de su madre. Aquella a quien yo veía como un ídolo vacío, se reveló como el canal de una gracia que me impactó, me humilló y, al final, me convirtió profundamente. Me incliné sobre Gabriel. Un sollozo incontrolable, llanto de alivio y arrepentimiento, me desgarró. El niño que amaba, adoctrinado contra la Virgen, era testimonio vivo del poder de Nuestra Señora. Ella no solo salvó a mi hijo, sino a mí. De mi radicalismo, odio, ceguera espiritual, restauró el vínculo más preciado de mi vida, abriendo mi corazón a devoción jamás creída. Fe no basada en dogma frío, sino en amor y gratitud puros. ¿La razón? ¿Qué era ahora? Escombros, castillo en ruinas. Yo, Pastor Mateo, baluarte de verdad inquebrantable, vi mi mundo derrumbarse. El dogma defendido con uñas y dientes, que me hizo disparar a la imagen de la Virgen de mi madre, pulverizado como castillo de naipes al viento. Frente a mí, realidad se burlaba de sermón, libro, evidencia científica usada para combatir la superstición. Mi hijo, Gabriel, dormía tranquilo y saludable, milagro vivo. La razón, sin explicación ni argumento. Ciencia falló.
Mi fe radical, construida sobre odio a la idolatría demoníaca, reveló la verdadera farsa, la mayor ilusión. En aquel momento, esa aparición, mirada serena y compasiva, voz en mi alma: Mateo, ¿por qué me persigues? Yo soy la madre de aquel que te ama. Esas palabras, terremoto que rompió cimientos de mi mundo, redefiniendo cada pilar de mi existencia. Yo, que llamé a la Virgen demonio, superstición peligrosa. Yo, que enseñé a niños a ridiculizarla y despreciarla. Ella, a quien irrespeté brutalmente, blasfemé con venenosas injurias, salvó a mi hijo único de enfermedad terminal. Ironía cruel, humillación, completa y abrumadora. Mi escepticismo era ceguera profunda, mi razón, prisión autoimpuesta. ¿Cómo yo, pastor, seguir predicando contra aquella que me concedió el mayor milagro de mi vida, prueba más grande del amor divino? Cada versículo que usé para condenar la idolatría parecía hueco, desprovisto de significado. La superstición que combatía era, en verdad, puerta a la gracia, camino a la salvación. Odio que cultivé fue el veneno que casi me costó mi hijo y mi alma, mi identidad, propósito, todo lo que creía ser. En ruinas, de esas ruinas germinaba algo nuevo, real. Era un hombre que renacía, no de la razón fría, sino de aquella superstición que me salvó. La conversión no era solo de fe, sino de ser, metamorfosis completa. Lo confieso, mi dogma en jirones, en lugar del odio, brotaba una devoción inquebrantable, fe genuina y llena de amor. La primera llamada después de la confirmación médica de la recuperación milagrosa de Gabriel fue para mi madre. Mis manos temblaban de vergüenza, de remordimiento y de una torrente de emociones que apenas podía contener. Madre, mi voz salió embargada, casi un susurro. Gabriel, él está bien. Es un milagro, madre, un milagro de Dios. Del otro lado de la línea, escuché un sollozo, seguido por palabras que rasgaron mi corazón y lo llenaron de una dulzura amarga. Lo sabía, hijo mío, lo sabía. Nuestra Señora de Guadalupe escuchó mis súplicas. Ella nunca nos abandona. Aquellas palabras, cargadas de una fe sencilla e inquebrantable, me golpearon como una revelación. Yo, que la había ridiculizado por su superstición, por su idolatría demoníaca, ahora era salvado por su fe, por la Virgen de Guadalupe, a la que yo tan brutalmente le falté al respeto. Regresé a casa, ya no como el pastor radical y orgulloso, sino como un hijo arrepentido, humillado y transformado. La imagen destrozada de Nuestra Señora, que arrojé con tanta furia, aún estaba allí, cubierta por un paño empolvado en la esquina del oratorio. Quité el paño. La visión de los pedazos, de los fragmentos de aquella imagen, me hizo arrodillarme de nuevo, esta vez con el alma desnuda, el corazón abierto. Madre, las lágrimas corrían libremente por mi rostro. Perdóname, fui ciego, cruel, arrogante, blasfemé contra aquella que nos salvó, que salvó a nuestro Gabriel. Ella se acercó y me abrazó con una fuerza que no sentía hacía años, un abrazo que curaba, que me reconstruía. En aquel abrazo sentí el perdón puro, incondicional, que solo una madre puede dar. Mateo, Nuestra Señora ya te perdonó. Ella solo quería que la conocieras de verdad y abrieras tu corazón a su amor. Con Gabriel recuperado, corriendo y jugando como antes, la casa se llenó de una nueva luz, de una alegría que jamás pensé que volveríamos a sentir. Aquel día, en mis manos, sostuve la imagen más bella de Nuestra Señora de Guadalupe que jamás había encontrado. Hecha de fina porcelana, pintada a mano, parecía irradiar una paz que yo no conocía. Con un cuidado que jamás habría imaginado tener, la coloqué en el lugar de la antigua, junto a un ramo de flores blancas, siempre frescas, cambiadas a diario. Ahí, algo se transformaba dentro de mí. Ya no era la idolatría que tanto condenaba, ni la superstición que despreciaba. Era devoción, era gratitud, era un amor puro que brotaba de lo más profundo de mi alma
¿Y Gabriel? Ah, Gabriel. Sus ojos, antes opacos por la enfermedad, ahora irradiaban un brillo de vuelta, una curiosidad infantil que me desarmaba. Él miraba aquella imagen a la que yo le había enseñado a burlarse y a despreciar, y preguntaba por la señora bonita. Con la voz embargada por la emoción, él mismo empezaba a recontar el milagro de Nuestra Señora, la historia de cómo ella lo salvó. La familia, antes fragmentada por mi dogma y el odio que esparcía, empezaba a reconstruirse, pieza por pieza, por la gracia y el amor de la Madre Santísima. Cada flor que yo cambiaba, cada sonrisa de Gabriel, cada instante de paz que regresaba a nuestro hogar, todo testificaba a un amor que brotaba donde antes solo había desesperación, radicalismo y amargura. La Virgen María, aquella a quien yo, en mi ceguera, llamé demonio, había plantado un jardín de perdón, de fe y de amor en mi hogar, un verdadero refugio, un puerto de esperanza, pero la verdad exigía más. Yo necesitaba dejar el púlpito que un día usé para sembrar odio y condenación. La decisión fue difícil, agonizante, pero se volvió inevitable. Mi antigua congregación, los fieles que yo había liderado con tanto fervor, ahora me veían como un traidor, un apóstata que sucumbió a la idolatría demoníaca. Mensajes de desprecio llovían, miradas de repulsa me perseguían, pero yo necesitaba hablar, yo necesitaba testificar. El milagro de Gabriel, la aparición de Nuestra Señora, exigían mi voz, no más para condenar, sino para confesar la verdad abrumadora del amor y del poder de la Virgen María. Me preparé, entonces, para lo que llamé el primer púlpito de la verdad, no más para juzgar, sino para confesar mi propia historia, lo que había sucedido. El miedo era inmenso, la incertidumbre del futuro me acechaba a cada instante, pero la gratitud en mi corazón era infinitamente mayor, un fuego que consumía cualquier vacilación. Yo, el expastor radical, estaba listo para testificar la conversión que me salvó, que me dio una nueva vida y un nuevo propósito. El primer paso, después de la ruptura con todo lo que conocía, fue de los más difíciles y dolorosos. Busqué a mis antiguos colegas de púlpito, aquellos que compartían mi odio implacable a la idolatría mariana, en la esperanza, quizás ingenua, de encontrar alguna comprensión, alguna apertura. Fui recibido con una hostilidad aún mayor, un muro infranqueable. ¿Traicionaste todo lo que predicamos, Mateo?, gritó el pastor Elías, mi antiguo mentor, con la voz cargada de desprecio y una rabia visceral. Tu conversión es una farsa demoníaca, un engaño del enemigo para destruir la verdadera fe. Estás perdido. Intenté explicar sobre el milagro, sobre Gabriel, sobre la aparición, pero ellos me veían como un loco, un apóstata, un hereje. El desprecio de ellos, antes tan temido, no me inmutó. Ya no. Mi alma, antes ciega por el dogma y el odio, ahora veía la verdad con una claridad cristalina, casi dolorosa. Yo, el mismo hombre que disparó a la imagen de la Virgen María, ahora sentía una nueva vocación, un llamado irrefutable que resonaba en cada fibra de mi ser guardián de la devoción a Nuestra Señora, un testigo vivo de su amor. Mi familia me necesitaba y la Virgen María me había mostrado el camino, el verdadero camino de la fe y del amor, ir a la Basílica de Guadalupe. Esa no era solo una idea, era un imperativo que brotó de lo más profundo de mi alma, una necesidad apremiante de gratitud y redención que me consumía. Mi hijo Gabriel, la prueba viviente del milagro de Nuestra Señora, impulsaba cada uno de mis pasos. Yo, el expastor que había disparado a la imagen y blasfemado su nombre, ahora preparaba la peregrinación de la gratitud. No era una carga, sino una dulce, una sagrada obligación. Mi esposa Ana, antes escéptica y distante, observaba la fe inquebrantable en mis ojos y de forma silenciosa me acompañaba. Su corazón también había sido tocado por la gracia y yo podía sentirlo. Nuestro rumbo era la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.
Íbamos a honrar a la Virgencita que salvó a Gabriel de la enfermedad terminal, pero que también me rescató de la idolatría del dogma, de la oscuridad de la ceguera y del odio que antes dominaban mi vida. Gabriel, mi hijo, era el legado vivo de aquella ternura divina, la más pura manifestación del amor de nuestra Madre. Sus ojos, antes opacos y sin vida por la enfermedad terminal, ahora brillaban con una luz que solo Nuestra Señora pudo haber encendido. Una luz de vida, de esperanza, de un milagro que reescribió nuestra historia. Había un milagro vivo ante mí, la prueba irrefutable de mi propia transformación. Él era el eslabón, el puente, entre un pasado de odio y una devoción que nacía allí, un testimonio que yo llevaría para siempre en cada fibra de mi ser. Era una deuda eterna, inmensurable, simplemente impagable. Mi alma, antes tan endurecida por dogmas y por un odio ciego a la idolatría, ahora se derramaba sin reservas, en pura gratitud y alabanza. Cada latido del corazón de Gabriel resonaba en mí un gracias silencioso, pero de una profundidad abismal, directamente a Nuestra Señora. Yo, que un día la había renegado e incluso ultrajado en su imagen, ahora rezaba, con fervor, con lágrimas en los ojos, con el corazón, finalmente, en paz. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por mí y por todos aquellos que aún se encuentran ciegos, perdidos en el radicalismo, para que también ellos puedan encontrar la luz de tu amor y la fuerza de tu intercesión. Aquella jornada era solo el amanecer, el comienzo de una vida enteramente nueva, de una fe que renacía, de un amor que se revelaba sin límites. Hola, mis amados hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí, sé que es porque también llevan en su corazón un amor especial por nuestra Madre Santísima, nuestra Virgencita de Guadalupe. Ella, quien incansablemente intercede por nosotros. Ella, que aún ante las mayores adversidades e incomprensiones, permanece firme como nuestra guardiana y consoladora fiel. Y hoy, les traigo un relato más de su compasión, una historia que, estoy seguro, tocará profundamente sus corazones. Pero antes, por favor, déjenos un comentario aquí abajo contándonos desde qué lugar nos están viendo.